Vamos a resolver el siguiente problema. Dice, un automóvil de 1800 kilogramos que viaja a una velocidad de 90 km/h con dirección al norte choca contra un automóvil de 2000 kilogramos que viaja con una velocidad de 70 km/h y lleva un ángulo de 35 grados respecto al este, como se ve en la figura. Si después del impacto ambos vehículos quedan unidos adquiriendo una misma velocidad, calcula la magnitud de esta y la dirección que llevarán después del choque. Observa la figura, aquí representamos con este vector de velocidad al primer vehículo y con este vector al segundo vehículo. Esto es antes del choque, van a chocar, van a permanecer unidos y tendrán una misma velocidad. Nuestra tarea es encontrar el valor de esa velocidad y el ángulo que formará con respecto a este punto de origen. Vamos a apoyarnos del siguiente material para poder entender un poquito mejor. Tenemos al vehículo A y al vehículo B. Entonces, el vehículo A va a ir en dirección hacia el norte y el vehículo B va a ir con esta dirección, aquí con un ángulo de 35 grados con respecto al este, y se va a encontrar con el vehículo A. Ambos vehículos van a llegar a este punto, van a impactar. Puede que el vehículo A empuje al vehículo hacia esta dirección. Puede ser que este vehículo empuje al vehículo A en esta dirección, o puede ser que al chocar y permanecer unidos tengan esta dirección, por ejemplo la dirección noreste. Entonces, ya que entendimos con este pequeño modelito un poquito mejor el problema, regresemos a nuestro dibujo. Entonces, sigamos anotando nuestros datos. Volvamos a leer el problema. Dice, un automóvil de 1800 kilogramos que viaja a una velocidad de 90 km/h con dirección al norte. Este es nuestro objeto A o nuestra velocidad A. Entonces, dentro de nuestros datos anotamos esta masa. La masa del primer automóvil la llamaremos masa A. Tiene un valor de 1800 kilogramos y dice que llega a una velocidad de 90 km/h. Como esto es antes del choque, recuerda que esto será nuestra velocidad UA antes del choque. 90 km/h. Choca contra un automóvil de 2000 kilogramos. Como es el siguiente, lo llamaremos masa B, 2000 kilogramos, que viaja con una velocidad de 70 km/h y lleva un ángulo de 35 grados. Entonces, V será 70 km/h. Si después del impacto ambos vehículos quedan unidos adquiriendo una misma velocidad, recuerda que para eso utilizamos nuestro formulario. Recuerda que existe un antes y un después. Y esta formulita puede ser reducida ya que B1 es igual a B2. Lo factorizábamos. Entonces, como la velocidad del vehículo después del choque va a ser igual a la velocidad del vehículo B después del choque, lo llamaremos VAB. Esto es lo que nos está pidiendo, porque dice, si después del impacto ambos vehículos quedan unidos adquiriendo una misma velocidad, esta es la misma velocidad. Dice, calcula la magnitud de esta y la dirección, es decir, vamos a encontrar un ángulo de esta velocidad, lo llamaremos θr. Entonces, antes de seguir, vamos a hacer con nuestro formulario un pequeño checklist de nuestras unidades. Recuerda que masas deben de estar en kilogramos y velocidades en metros sobre segundo. Masa A y masa B están en kilogramos, pero las velocidades antes del choque están dadas en kilómetros sobre hora, por lo tanto hay que hacer un pequeño cambio. Entonces tomamos el primer valor, 90 km/h, lo vamos a transformar. Si queremos eliminar kilómetros, arriba los colocamos abajo y ponemos la correspondencia. 1000 metros equivale a 1 kilómetro y ahora para eliminar horas abajo las ponemos arriba. 1 hora, 3600 segundos. Entonces,
le ponemos un denominador 1, 90 por 1000 son 90.000, por 1 siguen siendo 90.000, entre 1 por 1 es 1, por 3600 siguen siendo 3600. Podemos cancelar kilómetros arriba y abajo y horas abajo y arriba. Sobrevivieron arriba los metros y abajo los segundos. Al dividir 90.000 entre 3600 tenemos un resultado de 25. ¿Qué unidades? Pues arriba tenemos metros y debajo tenemos segundos. Quiere decir que 90 kilómetros sobre hora equivale a 25 metros sobre segundo. Vamos a hacer el siguiente cambio de unidades, que son 70 kilómetros sobre hora. Mismo proceso. 1000 metros equivale a 1 kilómetro y 1 hora equivale a 3600 segundos. Entonces le ponemos aquí un denominador 1. 70 por 1000 son 70.000, por 1 siguen siendo 70.000. 1 por 1 es 1, por 3600 siguen siendo 3600. Podemos cancelar kilómetros arriba y abajo, horas abajo y arriba. Arriba metros, abajo segundos. Al dividir 70.000 entre 3600 tenemos un resultado de 19.44 metros sobre segundo. Quiere decir que 70 kilómetros sobre hora equivale a 19.44 metros sobre segundo. Como vimos en nuestro formulario, las velocidades deben de estar en metros sobre segundo, entonces ya pasaron el checklist. Bien, ahora vamos a poner, ya que anotamos todos nuestros datos, vamos a poner nuestras fórmulas. Al utilizar nuestro formulario, vemos que para choques el antes y el después tiene que ser igual. La cantidad de movimiento del primer objeto más la cantidad de movimiento del segundo objeto debe de ser igual a la cantidad de movimiento del primer objeto más la cantidad de movimiento del segundo objeto después del choque. Pero recuerda que algo muy importante es que aquí estas velocidades después del choque es una misma. Entonces vamos a anotar nuestra formulita. Aquí no tenemos 1 y 2, aquí tenemos A y B, entonces vamos a cambiarla nada más. Tendremos que masa A por UA más, en lugar de masa 2 es masa B por V es igual, recuerda que aquí podemos factorizar y este era nuestro valor porque son iguales. Entonces UV AB que multiplica a la masa A más la masa B. Ahora, algo aquí muy importante. Observa que del lado izquierdo tenemos esta parte. Esta parte es una suma de cantidades de movimiento antes del choque. ¿De acuerdo? Fíjate que en un principio, si bajamos aquí un poquito, tenemos velocidades. Recuerda que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial y es el producto de la masa por la velocidad. Esto lo viste en tu formulario anteriormente. La cantidad de movimiento es el producto, es decir, la multiplicación de masa por velocidad. Entonces, aquí tenemos algo diferente. ¿Qué es lo diferente? Es que tenemos un ángulo. Entonces, tenemos que sumar los vectores cantidad de movimiento A más la cantidad de movimiento B. La diferencia es que tenemos, como dijimos, este ángulo. Entonces vamos a sumar dos vectores con ángulos diferentes. Entonces, por la propiedad de transmisibilidad, vamos a recorrer este vector hacia acá y este vector lo vamos a trasladar para que sea más fácil verlo. Entonces, aquí vamos a tener, si este vector lo trasladamos, sigue siendo el vector velocidad, pero si lo multiplicamos por la masa tendremos
al vector cantidad de movimiento B. Lo mismo va a pasar del otro lado. Ocupamos esa propiedad para trasladar este vector hacia arriba. Entonces, ahí nos va a quedar. Y si aparte de todo esto multiplicamos por la masa, en lugar de tener la velocidad tendremos a la cantidad de movimiento en A. Y así es más entendible. Tenemos este vector y este vector, que esto lo cambiaremos por la cantidad de movimiento en A más la cantidad de movimiento en B, pero es una suma vectorial. Para realizar una suma de estos dos vectores, entonces tenemos este apoyo. Tenemos un vector resultante. La suma de la cantidad de movimiento A más la cantidad de movimiento B, esta nos va a dar una cantidad de movimiento total, que llamaremos CR. Aquí tienes la formulita. CR es la sumatoria de CX al cuadrado más la sumatoria de CY al cuadrado. Es decir, vamos a estos dos vectores a descomponerlos en componentes rectangulares para encontrar el vector resultante. Entonces vamos a apuntar nuestras formulitas. CR es igual a la sumatoria de CX al cuadrado más la sumatoria de CY al cuadrado, y por último sacamos la raíz. Recuerda que las componentes, para la componente en X será C por coseno de teta, y para Y será C, pero ahora por seno de teta. Entonces ya tenemos nuestras dos formulitas. Recuerda que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Entonces vamos a calcular primero la cantidad de movimiento A, que será masa por velocidad. En este caso es masa A por velocidad A. Y tenemos que la masa A tiene un valor de 1800. Por la velocidad A teníamos un valor de 25, lo que nos da un valor de 45.000 unidades de cantidad de movimiento. Recuerda que son kilogramos metros sobre segundo. Sacamos la cantidad de movimiento en B, que será la masa en B por la velocidad en B, es decir, 2000 por 19.44, lo que nos da un resultado de 38.880 kilogramos metros sobre segundo. Bien, como vimos hace ratito, vamos a descomponer a esos vectores. Vamos a descomponer al vector CA y al vector CB en sus componentes CAX y CAY, y CBX y CBY. Entonces vamos a hacer una pequeña diferencia. Aquí tendremos CX y también tendremos CY. Entonces descompongamos a CA y tendremos que será CA X será CA por el coseno de teta. Vamos a obtener este ángulo de nuestro diagramita. En nuestro diagrama, recuerda que la recomendación es medir desde el primer cuadrante hasta donde encontremos todos y cada uno de nuestros vectores. Fíjate que si yo empiezo en el primer cuadrante, aquí tengo mi primer ángulo, el ángulo del vector CA. ¿Cuánto es? Bueno, pues son sencillamente 90 grados. Ahora, recuerda que de este, que fueron 35 grados, nosotros lo prolongamos. Quiere decir que en este pedacito hay 35 grados. Pero la recomendación es
que siempre se mida desde el primer cuadrante. Quiere decir que yo voy a medir desde aquí, doy la vuelta y llego hasta esta parte. Entonces, ¿cuánto va a medir ese ángulo desde el primer cuadrante hasta acá? Lo vamos a llamar teta B. Puedo decir que de aquí, dando la vuelta completa, son 360 grados. Si a 360 grados le quito este pedacito, que son 35 grados, vamos a obtener un resultado de 325 grados. Entonces, ahora sí ya tenemos todos nuestros datos. Teta A vale 90 grados y teta B vale 325 grados. Entonces, aquí ya podemos sustituir. La cantidad de movimiento en A son 45.000 que multiplican al coseno de teta A. El valor de teta A, recuerda que son 90 grados. Hacemos operaciones y vamos a obtener un valor de 0. Vamos ahora a obtener la componente. Ya obtuvimos de C a X, ahora hay que obtener C a Y, y será el producto de CA, pero ahora por el seno de teta. Sustituimos, CA tiene un valor de 45.000 por el seno de teta A, que son 90 grados. Y vamos a obtener un valor de 45.000. Ahora vamos a descomponer el valor de CB en CBX y CBY. Entonces, CBX es CB por coseno de teta B. Sustituimos, CB tiene un valor de 38.880 por el coseno de teta B, que son 325 grados. Al hacer este producto, vamos a obtener un valor de 31.848.63. Ahora vamos a obtener la componente CBY. La fórmula es CB por el seno de teta B. Es decir, este valor de CB, que son 38.880 por el seno de 325 grados, lo que nos da un valor de negativo 22.300.65. Por último, vamos a sumar las componentes. La sumatoria de las componentes en X será 0 más 31.848.63 son 31.848.63. Y sumamos las componentes en Y. 45.000 menos 22.300.65, tenemos un valor de 22.699.34. Ya tenemos las componentes en X, ya tenemos las componentes en Y. Recuerda que apoyados de nuestro formulario, aquí tenemos la formulita para la cantidad de movimiento resultante. Y dice que es la sumatoria de las componentes en X al cuadrado más la sumatoria de las componentes en Y al cuadrado. Y por último obtenemos la raíz. Entonces sustituimos, tenemos un valor de 31.848.63 al cuadrado más las componentes en Y. La sumatoria es 22.699.34 al cuadrado. Y por último, raíz cuadrada. Hacemos operaciones. Esto nos da un valor de 1.529.900.000
595.269. Y obtenemos la raíz cuadrada. Hacemos operaciones y la cantidad de movimiento resultante son 39.110.04. Recuerda que las unidades de cantidad de movimiento son kilogramos metros sobre segundo. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a recordar nuestra ecuación de hace un momento. Esta era nuestra primera ecuación. Apenas obtuvimos la suma de la cantidad de movimiento en A más la cantidad de movimiento en B. Es decir, que esta fórmula la podemos pasar de la siguiente forma. Ya obtuvimos la cantidad de movimiento resultante será igual a la velocidad al permanecer unidos por la sumatoria de la masa A más la masa B. Entonces vamos a volver a copiar esta formulita del otro lado y continuar con nuestro problema. Entonces, ya que tenemos aquí la formulita, queremos la velocidad después del choque, lado izquierdo, lado derecho, 5 pasos para despejar la fórmula, observo, encierro, bajo y cambio, y si es necesario regreso. Lo que quiero está del lado derecho, encierro lo que me estorba esto, a la velocidad después del choque, bajo, es decir, la vuelvo a escribir en el siguiente renglón, sin lo que encerraste, y cambio. Todo esto está multiplicando a la velocidad, pasará dividiendo. Te recomiendo ponerle paréntesis. Por lo tanto, esos tres puntitos significan, por lo tanto, la velocidad después del choque de los objetos que permanecen unidos será la cantidad de movimiento total entre la suma de las masas de esos objetos. Entonces vamos a sustituir. La cantidad de movimiento fueron 39.110.04 entre la masa A, o masa 1, que son 1800, más la masa B, que son 2000. Entonces BAB es igual, sigamos haciendo operaciones, 39.110.04 entre 1800 más 2000 son 3800. Hacemos operaciones y obtenemos un valor de 10.29. ¿Qué unidades tiene velocidad? Pues recuerda que las velocidades se dan en metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad al permanecer unidos esos dos objetos. Nos falta la dirección que también nos pide el problemita. Para eso, para que tengamos una noción mejor, observa que la cantidad de movimiento lo descompusimos en componente X y componente Y. La componente X nos dio un valor de 31.848.63 kilogramos por metro sobre segundo. Y la componente en Y, 22.699.34 kilogramos metro sobre segundo. Vamos a ponerle aquí las unidades. Y fíjate que ambas son positivas. Quiere decir que si tú quisieras representar esta componente, pues simple y sencillamente lo haces esa es la sumatoria de componentes en X y esta es la sumatoria de componentes en Y. Entonces se resumió a dos vectores, uno vertical y uno horizontal. Entonces recuerda que cuando sumábamos vectores, pues lo único que hacíamos es trazar una línea paralela para la X y para la Y. Y este vector que vamos a encontrar aquí, este vector
Esto es nuestro vector resultante, que ya lo calculamos, tiene este valor. Ajá. Ahora lo único que nos está pidiendo este ángulo. Y para eso tenemos nuestra formulita teta, que en este caso será teta r, será tangente a la menos 1 de la sumatoria de CY entre la sumatoria de CX. Sustituyes tangente a la menos 1, sumatoria de CY tiene un valor de 22.699.34 entre 31.848.63. Haces operaciones y tienes un valor teta r de 35.47 grados. Entonces, ya para finalizar, anota por favor tus resultados. Entonces, ya obtuvimos los resultados. Aquí está B a B con un valor de 10.29 metros sobre segundo y el valor de teta r, que son 35.47 grados. Este valor teta r, 35.47 grados. No olvides subrayar tus respuestas. Y terminamos con este problema.